Claudio Cova. ¿Cuál es el objetivo de esta visita y esta recorrida por San Martín? Estamos en campaña electoral, naturalmente. Lo que estamos haciendo es conversar con los compañeros de San Martín, de los distintos sectores, sean empresarios, sean del movimiento obrero organizado, para reflexionar en conjunto los mejores planes, programas y proyectos de nuestra propuesta, porque no hay ninguna duda que el próximo gobierno justicialista tiene que ser superior al que yo integré, y que para que esto se consiga, las mejores políticas las tenemos que formular entre todos. Y es lo que venimos a hacer. Simplemente los dirigentes somos disparadores de la reflexión colectiva. En la medida en que esto lo sepamos hacer, las cosas van a ir por el buen camino. Guillermo, ¿cuáles son las inquietudes que tienen los vecinos en esta recorrida que viene haciendo? Los vecinos de San Martín, obviamente tenemos los dirigentes de San Martín que son los encargados de reflexionar en torno a eso. Si estamos hablando del pueblo de la patria, lo que nos están pidiendo es que los peronistas nos unamos, que luego de unirnos los peronistas conformemos un frente electoral y finalmente podamos dar vuelta a la página de este gobierno de ineptos y vagos. ¿Cuáles son las expectativas para con las pymes si Macri es reelecto en diciembre? Descarto que eso pueda acontecer. Descarto. No tendría expectativas, no solo las pymes, no tienen expectativas ni siquiera las grandes empresas. Por primera vez en un hecho singular en la historia de la Argentina, el peronismo también se tiene que ocupar de las grandes empresas. Siempre nos ocupamos de las pequeñas y medianas empresas, porque se suponía que las grandes se ocupaban solas. Bueno, este es un gobierno tan particular, como lo habíamos dicho ya en enero del 2016, que no va a quedar empresa en pie, desde las grandes hasta la microempresa. No van a quedar empresa en pie. Así que descarto que pueda ser elegido el presidente Blanco Villegas. Ya ahora todos saben que es Blanco Villegas. Algunos lo votaron porque pensaron que era Macri, que era, viste, tan oído, qué sé yo. Y iba a hacer las cosas que podía haber hecho Franco, que si le compras te entrega a destiempo y si le vendés no te paga. Bueno, son las cosas de la vida. Pero este es Blanco Villegas, este se metió con la comida, este quiere destruir el aparato productivo argentino, este es un oligarca. Con respecto a San Martín, ¿cómo ves el peronismo y cómo está la unión aquí a nivel local? Mira, acá lo tenemos, pero le paso el micrófono a nuestro dirigente local. Bueno, buenas noches. Con respecto a San Martín, venimos trabajando igual que en el resto de los distritos. Nosotros lo venimos diciendo, vamos por la unidad del peronismo. Eso no quita de que armemos lista y vayamos a los pasos, pero todo dentro del PJ, siempre bregando por la unidad. Nosotros desde un principio lo venimos diciendo y queremos que todos estén dentro del PJ. Muy bien, muy claro. ¿Quién más? Una de las principales preocupaciones de la población tiene que ver, por un lado, con la situación económica. ¿Existe un plan, usted que estuvo como secretario de Comercio, como para revertir la situación económica de este país? Me imagino que decís del gobierno venidero, porque esto no tiene ningún tipo de plan, esto es un experimento fallido. Sí, desde ya. Lo primero que tenés que hacer es reactivar la economía. Para reactivar la economía tenés que generar demanda. Para generar demanda lo que tenés que hacer es aumentar el poder adquisitivo de los ingresos populares. Los ingresos populares son los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Para aumentar el poder adquisitivo de los ingresos populares, lo primero que tenés que hacer es volver a poner el precio de los alimentos en una relación justa y razonable con esos ingresos, como la supimos tener. Vos sabés que Macri lo primero que hizo fue duplicar el precio de la comida. Entonces inmediatamente se te cayó el mercado interno porque no podés dejar de comer. Pero compraban la comida y no te quedaba una moneda para el resto. Esto fue lo que pasó. A su vez tenés que, eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta lo que tenés que hacer es mejorar la rentabilidad por unidad vendida.
Para eso tenés que trabajar en el insumo central hoy del aparato productivo, que es el energético, con lo cual tenés que desdolarizar las tarifas energéticas. En eso vas a conseguir que la unidad vendida recupere rentabilidad, o al menos la tenga. Con eso solo no alcanza, porque si no administras el comercio exterior te puede pasar que la mayor demanda vaya sobre productos extranjeros. Tenés que hacer lo que está haciendo Trump ahora, que lo que hizo Trump ahora es lo que hicimos nosotros en el 2012. No hay muchos antecedentes donde una superpotencia copie políticas de un gobierno, de un país que ellos consideraban no en el radar de los que deciden la política a escala global. Entonces vos cuidás el mercado con un tipo de cambio competitivo, generando rentabilidad por oferta y generando la demanda, el país se reactiva. Cuando el país se reactiva, vos recuperás ingresos tributarios por propia reactivación y empezás a resolver el pavoroso déficit fiscal que estos tienen, que es superior al que generó Alfonsín cuando tuvo que abandonar el gobierno. No solo eso, también tenemos un déficit del sector externo en términos de la cantidad de dólares que genera la economía argentina, los que utiliza la economía argentina para su funcionamiento, que son 6 puntos del PBI. Esto te va a permitir generar las bases donde el modelo de desarrollo permanente y sustentable se tiene que asentar. El problema es que mientras esté este gobierno no hay piso y estamos yendo de una supercrisis a una hipercrisis. La diferencia es la anomia. Entonces tenemos que evitar que la sociedad argentina caiga en anomia. Esto es muy sencillo, es lo que te acabo de decir. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es un modelo de desarrollo con orientación a la producción. Los peronistas somos expertos en hacer modelos nacionales y populares con orientación al consumo. Le debemos al pueblo argentino un modelo nacional y popular, pero con orientación a la producción, donde el eje articulador sea la inversión. Porque finalmente, si no, llegamos al cuello de botella del sector externo. Esto se ha estudiado, se sabe, sabemos cómo. Bueno, tuvimos la posibilidad de reflexionarlo en el anterior gobierno, no se nos dieron las condiciones políticas para generar esa situación, y ahora en el modelo de desarrollo permanente y sustentable que le vamos a ofertar al gobierno al pueblo argentino, le vamos a decir que con orientación a la producción. Fíjate, esto es lo que vamos a reflexionar ahora. De arranque no hay ninguna duda que tenemos que hacerlo con orientación al consumo, porque estamos espantosamente mal. ¿Está bien? Pero eso es de muy corto plazo. Por eso es necesario, desde mi humilde punto de vista, un gobierno de transición que genere las bases donde se va a asentar el modelo de desarrollo. Pero una vez asentado, tenemos que ir a un modelo con orientación a la producción. ¿Qué es lo que vamos a tratar después? Moreno, ¿qué se va a hacer con el tema de la deuda externa? ¿Fondo Monetario Internacional se va a reestructurar? Sí, ¿No se va a pagar? No, mira, el sufrimiento para nuestro pueblo es si la paga el pueblo la deuda o si no la pagás. Esto está muy complicado, muy complicado. El mayor acreedor hoy en términos unitarios es el Fondo Monetario y no se le puede hacer ningún default al Fondo Monetario. Eso son tonterías de café, ¿está bien? Las sanciones por no dar la deuda con el fondo están en internet, solamente hay que leerlas. Nos quedaríamos hasta sin roaming telefónico. Está claro, de a poquito te van. Entonces es una estupidez, eso ni lo pensaba. Hay que leer y dejamos de. Nosotros tenemos una deuda exigible de 148 mil millones de dólares, 150. La exigible en manos de tenedores extranjeros. El resto está dando vuelta por acá. ¿Está bien? Son dos hechos distintos. No es lo mismo que le debas a la familia que le debas a alguien. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Lo exigible son 150 mil millones, 148 mil millones. Entonces el plan de pago, obviamente hay que reestructurarlo, es con un plan de pago de 10.000 a 12.000 millones de dólares anuales, donde en 20 años una tasa de interés razonable terminaste honrando el compromiso. En la medida en que vos haces un plan de pago y están los recursos, del otro lado, ¿qué más quieren que tener a alguien que te va a pagar? Porque de eso viven, de prestar plata y que te paguen. El problema es si no le vas a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Igual que un banco. Esto funciona así de fácil. El tema es quién pone el dinero. Bueno, ese dinero, yo cuando presenté mi libro en el 2017 dije, párenlo este loco. En la sociedad rural lo presenté.
en el salón que ahora se llama Borges y antes se llamaba Martínez de Oso, que da a Santa Fe. ¿Estamos bien? Estaba lleno el salón y dije, mire, acá en la sociedad rural se lo digo, párenlo a este loco, que es uno de ustedes. No es uno de los nuestros, es uno de ustedes, se llama Blanco Villegas. Párenlo a este loco. Porque si se sigue endeudando, yo lo que les digo hoy aquí, que esta deuda que hizo un oligarca, la van a pagar la oligarquía argentina. Así que no le cuides el bolsillo, no es necesario cuidar el bolsillo a la oligarquía argentina. Las 1000 familias van a poner la plata para honrar los compromisos, y en la medida que honren los compromisos y hagamos lo que dije en la respuesta anterior, sola la economía va a encontrar su andarivel y vamos a ir transitando hacia un modelo de crecimiento que pretendemos volver a crecer a tasas chicas. Obviamente con un mundo complicado, no hace falta que te lo exprese, también sobre eso vamos a conversar, pero la potencialidad de la economía argentina, entendiendo que la Argentina ya no es la que supimos estudiar. Yo le quiero decir que hoy la Argentina ha aumentado considerablemente su espacio geográfico. Hoy tenemos, número redondo, 4 millones de kilómetros cuadrados continentales, bicontinentales, en América y en Antártida, pero tenemos más de 6 millones de kilómetros cuadrados marítimos, de los cuales algunos están objetados por Inglaterra, pero lo que no está objetado son 4 millones más. O sea que hoy tenemos 8 millones de kilómetros cuadrados entre el espacio marítimo y el espacio continental, que es la Argentina. Esa Argentina perfectamente puede ser una Argentina de crecimiento en un modelo que tiene que ser un ejemplo para el mundo. Porque lo que nosotros venimos a plantearle hoy a los compañeros que nos hemos encontrado este viernes a la noche no es solamente una campaña electoral. Le venimos a decir que en un espacio de amor y de paz nosotros vamos a revolucionar la Argentina y después vamos a revolucionar el mundo. Yo le vengo a decir a los compañeros hoy aquí que el mundo necesita peronismo. Y para que el mundo necesite peronismo, vamos a peronizar la Argentina. Y esto es lo que venimos a decir. Hablando de plazos, ¿qué vaticinas con respecto a volver a estar un poco mejor, a que el vecino mejore o recobre un poco el bienestar? Macri, ¿cuándo se va? ¿El lunes o el 10 de diciembre? El lunes, me parece. Bien, si se va el lunes, puedo decir que se vaya mañana a la tarde. Si se va el lunes, obviamente acortamos los plazos. Si se va el 10 de diciembre, porque los radicales no terminan yéndose cambiando la llave para que Macri se vaya antes en un marco institucional, una asamblea legislativa, con el orden y como indica la Constitución, es que los radicales se vayan de cambio. Si los radicales se van de Cambiemos, obviamente no tienen soporte territorial Macri, ni soporte político para quedarse en el gobierno, y la asamblea legislativa, de acuerdo a lo que dice la ley de acefalía, indicará cómo seguir. Y ahí irán las negociaciones entre las mayorías y minorías en el Congreso. ¿Está bien? De acuerdo a los candidatos, los que se presenten. Esto es lo que yo deseo, porque entonces empezamos antes a resolver los problemas del vecino. Y el tema es que cada día que se quede Macri, mañana va a ser peor que hoy. No es que va a ser mejor. Se los vengo diciendo hace bastante tiempo. Y el problema es que esta tasa de interés absolutamente ridícula que paga el Banco Central, con un mamarracho que están haciendo, que pretenden que el dólar mantenga su mismo nivel, pasa a ser una tasa de interés en dólares. ¿Se entiende lo que te digo, no? Si vos te endeudas a un año al 72%, 71% como... pero el dólar está al mismo valor, estás pagando una tasa de interés en dólares. Bueno, no existe, nunca existió, es disparatado. No hay nadie que domine razonablemente la disciplina que te pueda decir, ni un empresario ni un comerciante. Pero ¿cómo vas a pagar 71% moneda dura? Es absurdo. Esto termina con la aniquilación del aparato productivo argentino. Bueno, tenemos que tratar de que antes se vaya Macri. O sea que si se va el lunes, es fantástico. Se va el lunes y entonces ya para el fin de semana hay otro aire.
salió el sol peronista y bueno, aunque sea, empieza a cambiar las características de relacionamiento entre nosotros. No habrá cambiado materialmente la cosa, pero volvés a tener fe y esperanza, que es muy importante. Decías que hay que incentivar el consumo. En julio, 4 millones de amas de casa dejan de cobrar su jubilación por decisión del gobierno. ¿Cómo afecta a la economía? No lo van a poder hacer, no. No, lo que termina no es que dejan de cobrar, no, termina la moratoria. La que están, ellos tendrían que dar de baja el régimen de las jubilaciones. No lo van a hacer, no, eso no va a pasar. No, eso no va a pasar, y si pasa, durará hasta que se vaya Macri. La primera medida que va a tomar el gobierno es reponer esto, es absolutamente ridículo, o sea, eso no tiene. Yo lo que dije igual, y en esto quiero ser claro, inmediatamente tenés que incentivar el consumo, pero rápidamente tenés que ir a un modelo de producción, donde el eje ordenador es la inversión. Y este es el modelo que le debe el peronismo al pueblo argentino. Intentó hacerlo Perón en el 52, se complicó. Intentamos nosotros, nos duró muy poquito tiempo, te diría que menos de un día. Bueno, el peronismo, este es el debate que tenemos, por eso estamos planteando el segundo congreso de la productividad y el bienestar general. El primero lo hizo Perón, intentó resolver este tema. ¿Cómo haces para agotado o completado el modelo de consumo pasás al modelo de inversión? Bueno, esto es lo que tenemos que reflexionar entre todos, y parte de esto venimos a conversar hoy aquí. Claudio, ¿cuál es la importancia de contar con los comerciantes, los empresarios de San Martín esta noche? Sin lugar a duda, es muy importante, más en estos tiempos en que le estamos justamente ocupando una parte de su tiempo para que vengan acá a escucharnos, y justamente para que vean, son tres bases lo que hoy me parece que tenemos que tratar, que es cómo llegamos hasta acá, por qué llegamos hasta acá, en realidad, sin duda por este gobierno que tenemos y con todo lo que ha hecho. ¿Cómo vamos a llegar al 10 de diciembre? Recién lo decía Guillermo, las pymes, estamos cerrando alrededor de 50 pymes por día, más de 1000 puestos de trabajo diarios se pierden, y entonces al 10 de diciembre sin duda vamos a llegar desastrosamente. Y el 11 de diciembre, ¿cómo vamos a reconstruir este país, este desastre que va a dejar este gobierno? Por eso, sin lugar a duda, no me cabe duda que en esa parte Guillermo Moreno lo explica muy bien, lo va a decir muy bien, y en la explicación luego cuando charlemos con todos los empresarios aquí en el salón, y además no tengo duda de algo que yo vengo hablando y lo vengo diciendo constantemente, que no le quepa ninguna duda que durante el gobierno anterior, el gobierno peronista que hubo, el gobierno de Cristina, si no hubiera habido un Guillermo Moreno, Cristina Fernández de Kirchner hoy no mediría lo que mide. Sin lugar a duda, Guillermo Moreno la tiene muy clara en economía, y eso es lo que venimos a hablar hoy con los distintos empresarios, porque realmente estamos mal, estamos con un país sangrando, con un país que está viviendo una economía muy, muy triste. El país está sufriendo verdaderamente hambre, y bueno, qué mejor que juntarnos todos acá hoy, esta noche, en esta mesa, para poder charlar y poder juntarnos, porque la unidad es lo único que nos va a sacar adelante. Yo quería preguntar sobre el tema de tarifa, cómo se va a resolver después del 10 de diciembre. Bueno, ese es un tema que comenzó en nuestro gobierno. El primero que tomó la propuesta de dolarizar la tarifa fue Galucho. Fue un error grave que cometió nuestro gobierno. Trajimos un chico que estaba en Londres pensando, bien, eso fue un error. Y el plan de negocio evidentemente lo hizo con Aranguren, porque si hay algo que no cambió es el plan de negocio de YPF, y es impensable que el plan de negocio de nuestro gobierno que hizo Galucho estuviera bien y que esto no cambiara, porque no puede ser el mismo plan de negocio de la empresa más importante de la Argentina, de un gobierno nacional y popular y de un gobierno oligarca. Está claro que esa dolarización de las tarifas, estos muchachos la maximizaron,
Y es lo primero que hay que hacer, hay que desdolarizar las tarifas. Hay que ponerlas en una relación con los costos. Nuestros cálculos nos dan un costo del barril de petróleo entre exploración y explotación en toneladas equivalentes de petróleo de $35. Ahí le tenés que poner el margen de la destilación, de la comercialización, y ahí te da la comercialización del barril de petróleo, que obviamente vos la haces de litro, y el barril de petróleo tiene la equivalencia de 169 litros y un poco más, pero ahí sale. Entonces, si vos arrancás con $35, exploración y explotación en términos de amortización del petróleo viejo con offshore. Eso es cuando hice las cuentas, y yo creo que debe estar por ahí, un poco menos, porque la tecnología evolucionó. En el tema del shale gas, obviamente, son otros costos, y por eso la explotación del offshore es necesaria, y ya la estamos planteando en aquel momento. También hay una recuperación de pozos a nivel secundario. Bueno, esto hay que hacerlo, pero en términos generales arrancar de $35 y poner el margen de la cadena, pero con $10 de contrasol. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Sí, sí. Bien. Hoy los muchachos deben estar trabajando con un barril de $200, cuando vos cargás debes estar a $200, con lo cual hay toda una espuma que hay que trabajar, que es lo que hay que hacer. Pero bueno, es fácil decirlo. Por eso necesitamos un gobierno con mucho respaldo en términos electorales. Por eso lo que dijo el compañero fue brillante. Si nosotros conseguimos unificar las propuestas y los candidatos y vamos a la primera vuelta con un candidato que orilla el 60%, con eso tenés el respaldo suficiente para tomar las medidas que tiene que tomar. De un lado tener la oligarquía, del otro lado tener la energía. Son poquitos, pero son bravos. ¿Está bien? O sea que se va a retrotraer las tarifas a aproximadamente 2015, un poco menos. Yo te diría que bastante menos de 2015, porque ahí ya habíamos empezado con las tarifas dolarizadas de Galucho, que no sé de dónde lo sacamos a Galucho para que viniera con esta idea de traer. Tenemos que volver a las tarifas que había 2010, 2011, 2009, ¿está bien? Que era cuando negociábamos con los españoles, ¿está bien? El litro de nafta, 60 centavos, 70 centavos de dólar, ¿no? Por ahí tiene que andar. ¿Está bien? Ese estaba más o menos razonable. Pero bueno, con eso solo no alcanza. Y es toda una discusión que tenemos que dar. Por eso te planteé el tema de los costos y el margen razonable aguas abajo, ¿no? Destilación y comercialización. Mayorista y minorista, obviamente, por eso sabemos cómo es. Hablando entre comerciantes, eso se entiende muy fácil. Moreno, usted dijo al comienzo de la charla que si volvía un gobierno peronista, bueno, usted lo da como hecho, tiene que volver mejor. ¿A qué se refiere? ¿A errores? ¿A corrupción? Errores cometimos. Lo que vos estás mencionando, si se terminan comprobando, aparentemente en un caso ya está comprobado. Y naturalmente aquel compañero que es doctrinario nunca va a utilizar la lapicera para que no prive el bien común. Nadie usa la lapicera para resolver sus temas personales si sos verdaderamente doctrinario. Por lo tanto, volver mejores es volver doctrinarios, más peronistas. En todo caso, en nuestro gobierno, si algo faltó, fue más peronismo, mucho más peronismo, con los principios y valores trascendentes que son los que nos enseñó el general y nos comunicó Eva. Así de fácil. Gracias, muchachos, muy amables, muchachos y chicas. Vamos a comer.
estar hoy aquí para los empresarios, para las pymes, para las distintos sindicatos que han venido hoy. Yo sé de que cuesta, es muy difícil porque no estamos viviendo un momento de alegría, un momento bueno. La verdad que hoy lo decíamos el otro día y charlando, decía que Argentina hoy, verdaderamente Argentina duele. Y duele cuando vemos cantidad de pymes que todos los días cierran, cantidad de empleados que pierden su puesto de trabajo. Hoy duele por el hambre que hay en el país y por este gobierno, que lo que más duele de este gobierno es la insensibilidad que tiene, ¿no? Eso lo notamos a diario y en cada gesto que hace el gobierno podemos ver la insensibilidad que tiene. Hoy estábamos hablando recién en la rueda de prensa y yo le marcaba tres estados, tres momentos. El momento de los 3 años y medio que hemos pasado, en donde muchas pymes han tenido que cerrar y que ya no pueden estar acá entre nosotros, pero la cantidad de pymes que se encuentran a punto de cerrar y que si este gobierno siguiendo hasta el 10 de diciembre, la cantidad de pymes que van a cerrar van a ser seguramente mucho más, y la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder van a ser terribles y vamos a tener un país prácticamente incendiado. Recién Adrián mostraba cómo se ha ido perdiendo el poder adquisitivo poco a poco en todas las empresas, porque esto mismo que se ve en el PAM se lo puede ver en cada una de las empresas de ustedes. Aquellos que no tienen panadería y tienen otro rubro, seguramente les pasa exactamente lo mismo, les pasa exactamente igual a lo que le pasa a una panadería hoy. Se ha comido la ganancia, se ha comido seguramente todo lo que iba ganando. Poco a poco la brecha fue acortándose y justamente se fue acortando porque los tarifazos pegaron directo al comerciante y hoy la plata no alcanza absolutamente para nada. Hoy es pagar y verdaderamente se vive mal. Vivimos mal, esa es la realidad. Vivimos en un país donde vivimos prácticamente esclavos de nuestro trabajo. Hoy estamos esclavizados del sistema económico de este gobierno. El otro tema, no solo llegar, sino un poco lo que hablábamos, es el 11 de diciembre, cómo se construye, cómo se reconstruye un país, cómo volvemos a ser el país que éramos, un país que venga en alza y que empiece al trabajo de nuevo, que empiece a reconstruirse todo el sistema. Bueno, eso seguramente Guillermo lo va a explicar ahora en un rato y lo ha explicado muy bien. Y como lo decía recién, lo sabe perfectamente, no solo por eso, sino, lo dije hace un rato, seguramente si en el gobierno anterior, en el gobierno de Cristina, no hubiese habido un Guillermo Moreno, seguramente Cristina Fernández de Kirchner tampoco estaría midiendo lo que mide hoy, ¿no? Sin lugar a dudas que Guillermo fue fundamental en la labor del gobierno de Cristina. Y seguramente va a ser fundamental en la labor del próximo gobierno peronista que venga, no nos queda ninguna duda. No quiero hacerlo extensible porque son un montón lo que tienen que hablar y más que agradecerles, darles las gracias, 1000 gracias nuevamente, y que puedan compartir esta cena con nosotros. Para nosotros nos llena de orgullo, nos llena de alegría. Y bueno, vamos unidos que el 11 de diciembre seguramente con el nuevo gobierno peronista vamos a salir a flote y vamos a empezar un nuevo país, que es el que queremos todos. Bueno, buenas noches a todos. Agradecerle a cada uno de ustedes la presencia, a los que están acá en el fondo, a todos los compañeros. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Bueno, me alegro. Gracias por haber venido, por estar compartiendo este momento tan importante y tan coyuntural de la Argentina en la que estamos viviendo.
donde se habla muchísimo de la grieta. Y yo hoy realmente me siento conmovida porque en este lugar nos encontramos con empresarios, con profesionales, con laburantes, con gente de los gremios, con pymes, con todas las clases sociales que integran el pueblo argentino. Entonces el pueblo argentino hoy está unido y pide la unidad del peronismo para volver más fuerte que nunca y más doctrinarios que nunca, compañeros. Y yo creo que cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento. Y el escarmiento lo tenemos que hacer tronar, compañeros, en las urnas, demostrando que tiene que volver un gobierno peronista nuevamente a dirigir los destinos de nuestra patria. Salió a decir que era candidato a presidente y no tuvo titubeos ni especulación ninguna en salir a la cancha y a marcarle un poco la agenda al Partido Justicialista. Hoy no es casualidad que Cristina Fernández de Kirchner esté sentada dentro del PJ. Eso se lo debemos a Moreno. Muy bien. Nada, casi todos me conocen. Gise, gracias. Seba, gracias. Gustavo, gracias. A todos, agradecerle muchísimo a Rodrigo, a Gerardo. Bueno, si tengo que nombrar a todos serían demasiados, pero bueno, gracias a todos, compañeros, por acompañarnos, por tener esperanza. Creo que con Guillermo tenemos una esperanza y esperemos llegar al objetivo. Y el objetivo es claramente que no esté más en el poder un oligarca como Mauricio Macri. Bueno, primero, gracias a cada uno de ustedes por estar acá hoy presente. Felicitaciones, Valeria Cinero. Felicitaciones a Claudio Cova, que es nuestro candidato a intendente en San Martín. Felicitaciones, Guido, que me presentaste unos cuadros militantes que tanto necesitamos para seguir avanzando y sacar a este gobierno oligarca. Les agradezco a cada uno de los empresarios, a los militantes, a los profesionales. Estaba hablando con un compañero hoy, con José Álvarez, que es el secretario general de la Cámara de Panaderos. Y es claro, hicimos ahí un análisis que es conciso y al pie. Hoy los empresarios y los comerciantes son los mejores militantes en esta crisis, porque son los que miden, son los que tienen el termómetro, son los que miden el aceite de lo que le está pasando al vecino en el día a día. Porque como decía el general Perón, el órgano más sensible que tiene la gente es el bolsillo. Y hoy la gente no llega a fin de mes, miles y miles de desempleos. Le quiero agradecer a mi compañero, a mi amigo, al candidato a presidente de todos los argentinos, Guillermo Moreno. Es como usted clara, la compañera Cinero. En el 2016, Guillermo Moreno llegó de Roma, salió a poner la cara, salió a decir que le estaban sacando la comida a la boca a nuestro pueblo, que esto era un experimento oligárquico, que el que lo estaba gobernando era Blanco Villegas, no era solamente Macri. Vino y nos dijo, nos alertó que se querían, no solamente que se habían quedado con el Ejecutivo, con la provincia de Buenos Aires, ya tenían la capital federal. También se querían quedarse con el Partido Justicialista. Por este hombre salió fuertemente a pedir la afiliación masiva. Fue esa afiliación masiva la segunda más importante en la historia del Partido Justicialista. Por eso hoy el Partido Justicialista está más vivo que nunca. Por eso este hombre forzó a la unidad del peronismo.
Y hoy los compañeros nos estamos de vuelta a encontrarnos en casa. Y desde el Partido Justicialista se va a armar este gran frente que tanto necesitaba. Pero el peronismo se junta en casa. El peronismo discute y analiza las propuestas del próximo gobierno. Compañeros, hay un fuego muy caliente. El próximo presidente que asuma va a quedar en carne y hueso. Porque vamos a necesitar del Adolfo Rodríguez Sá. Vamos a necesitar ese puente de ese Camaño del 2001. Vamos a necesitar ese Eduardo Duhalde, que estabilizó la economía del país y le dio las pilares más importantes para que nuevamente el modelo nacional popular surja de las cenizas y se instale un modelo nacional popular allá en el 2003 con Néstor Carlos Kirchner, ese hombre jorobado, ese hombre con ese ojo plantado, que no sabíamos nombrarle ni el apellido, con un 22% de voto. Vino y nos dijo que no iba a dejar sus comisiones en la Casa del Gobierno, que tenía un sueño para compartir con todos nosotros, con cada uno de los argentinos. Por eso tenemos que entender que el que asuma va a tener que tener cojones, va a tener que salir a romper los huevos para sacar a los que más tienen y devolver a los que menos tienen. Van a entender que hay que empezar a enfrentar a los sectores verdaderamente de poder y hay que enfrentarlos uno atrás de otro y abrir diferentes frentes. Y vamos a tener los medios de comunicación que van a agitar a esa clase media que hoy está callada. Esa clase media que se calla cuando hay un gobierno oligarca y de derecha. Y levanta la voz cuando hay un gobierno peronista, nacional y popular. Porque va a querer pedir respuestas inmediatamente. Va a empezar a salir a la calle. Y necesitamos un hombre que conozca a los actores del mercado financiero y de sectores económicos. Entiendan que necesitamos un hombre que conozca a cada uno de esos actores, que los haya palpado, que les haya hablado de cara a cara. Por eso estoy convencido que necesitamos ese cámpora, que en esos momentos cuando el general Perón estuvo 18 años en exilio, de palabra y bien peronista, dijo: yo voy a hacer cargo después de este gobierno dictatorial como el de la Luce, voy a dar la estabilidad de paz, vamos a volver el peronismo a instalar la democracia. Fue el presidente de los argentinos cuando volvió el general Perón, llamó a elecciones. Por eso necesitamos un presidente elegido por el pueblo argentino, pero táctico y estratégicamente, que no tenga problema de quemarse, de levantar esos pilares económicos. Compañeros, en los momentos de crisis no hay nada mejor que un peronista. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Esta crisis lo saca el peronismo o no lo saca nadie. Guillermo Moreno, presidente. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Muy buenas noches. Bueno, estamos acá acompañando a un colega y ojalá tenga la suerte del mundo y nos lleve a nuestro sector. Somos panaderos, como Claudio Cova, como el otro amigazo José Álvarez. De alguna manera estamos presentes para apoyarlo y tratar de que, como dijo el compañero, cambie la actitud, no sé si ahora o el 11 de diciembre, y que Moreno lo conocemos bastante porque hemos discutido cada uno en su sector, discutido de frente, cara a cara, y algunas veces ganó y algunas veces perdió, y así de ambos lados. Así que le agradezco a Cobo a invitarme y complacido de estar al lado de Moreno. Yo sé quién es Moreno porque hemos discutido situaciones muy difíciles en nuestro sector. Nuestro sector siempre fue golpeado en todos los gobiernos. En este creo que es la máxima. Como dijo el compañero cuando estaba redactando el costo del pan, de un día para el otro se nos escapa nuestro patrimonio
de toda una vida se nos escapa de entre los dedos. Le agradezco otra vez a COBA y a toda la gente, y que el 11 de diciembre tengamos la alegría de salir a cantar como recién cantaba Moreno acá. Gracias por todo. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeras. Bienvenido, Guillermo, a San Martín. Gracias, Claudio, por esto que lograste. Yo represento a una cámara PYME de acá del partido y por eso estamos acá acompañando a Claudio. Hoy creo que la sociedad nos exige a todos los sectores, no solo a los políticos, unidad, sino también a los dirigentes empresarios y a los dirigentes sindicales. Hoy la sociedad necesita que estemos todos juntos. Hoy la sociedad necesita lo que se da en llamar ese gran acuerdo nacional, ese pacto social que tuvimos allá por el 73-74, encabezado por José Bergelba y Rucci. Me parece que en ese camino tenemos que transitar. Hoy decía Guillermo Moreno cuando hicieron acá la conferencia de prensa, el gobierno que llegue el 11 de diciembre va a tener desafíos tremendamente importantes y por eso se va a necesitar grandes consensos para poder llevar adelante a esta Argentina que verdaderamente ha quedado destruida. Pero tengamos en cuenta que no estamos en el mismo mundo que teníamos también en el 2001. Hoy tenemos un mundo totalmente distinto y no tenemos la soja a $600. Hoy la tenemos escasamente a 300. Pero también tenemos una región verdaderamente muy complicada, porque los blancos Villegas no están solo en la Argentina. Los blancos Villegas están en varios países de la región. Y algunos peores todavía, como Bolsonaro en Brasil. Por lo tanto, la patria está en peligro, la región está en peligro, el mundo está en peligro. Por eso es que creo que es muy necesario llegar a consensos muy importantes, porque todos los sectores, trabajadores, pymes, movimientos sociales, vamos a ir con una cantidad de necesidades y de exigencias al nuevo gobierno, con reivindicaciones que creo que no van a ser posibles resolver en forma inmediata. Va a haber que trabajar mucho esto, por eso es fundamental que nos juntemos y que empecemos a armar mesas de debate, que empecemos a discutir acá cosas. Hoy charlábamos en la mesa. Estamos en un mundo donde hoy, por eso nosotros venimos trabajando, insistiendo en la alianza estratégica del trabajo y la producción. Estamos en un mundo donde la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica nos está exigiendo que discutamos cuál es el trabajo que viene, cómo resolvemos el problema del trabajo que viene. La uberización de la economía global es un tema que ya lo estamos viendo poco a poco, ya no es solo Uber, Globo, etcétera, etcétera. Y esto es a muy corto plazo. Por eso es que cada vez nos exige más que estemos juntos, que podamos abrir diálogos y que trabajadores y pymes entendamos que tenemos un destino común. Si no nos sentamos a dialogar, a consensuar y a ver cómo resolvemos los problemas que vienen, ningún gobierno va a ser posible a partir del 11 de diciembre. Esto me parece que es uno de los elementos esenciales. Tenemos una economía donde los tres principales motores de la economía están parados: consumo, inversión y balanza comercial. Recrear los tres motores para poner en marcha la economía va a exigir un esfuerzo de todas y todas. Creo que ese es el desafío y por eso hoy estamos acá para empezar un debate y una discusión
que nos lleven a la Argentina del desarrollo que todos queremos. Gracias. Me toca en estas circunstancias expresar la opinión del conjunto del empresariado de San Martín dedicado a la producción, al comercio y a los servicios. Y todos sabemos el papel que cumplen las empresas pymes en la generación del trabajo. Y recién decía el compañero Scioli que es imprescindible plantear un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional como los argentinos hemos vivido en otras instancias, convocados para juntar al trabajo con sus dirigentes, al empresariado organizado, a la inteligencia, a la cultura y por supuesto también a la política. Nos han dicho que nos teníamos que incorporar al mundo. Y hoy uno abre el diario y ve que la discusión en el mundo es entre Estados Unidos y China acerca de quién defiende más la producción y el trabajo de cada uno de sus países, acerca de quién incentiva más el desarrollo tecnológico, acerca de quién expresa la necesidad de generar mayor trabajo y ocupación. En estos días, los Estados Unidos aplican más limitaciones a los chinos y los chinos fomentan y subsidian su producción. Ahora, ¿cuál es el resultado? Que hoy la desocupación en Estados Unidos es la menor en 50 años, mientras acá decimos que nos incorporamos al mundo y hacemos absolutamente todo lo contrario. El 69% de las empresas de San Martín ha tenido considerables pérdidas en el último año. En lo que hace a la producción, las 3.623 empresas que se dedican a la industria en San Martín han sufrido la baja de 230 empresas que han cerrado definitivamente. Por el otro lado, simplemente si comparamos la inflación minorista del año pasado en el orden del 50% y la inflación mayorista en el orden del 80%, vemos que hay un 30% que las empresas pymes han absorbido, consumiendo su capital, consumiendo su stock y asumiendo el endeudamiento. Bueno, en definitiva, esta política económica lleva a la ruptura del tejido social, como decía Moreno en su intervención inicial, a un proceso que nos lleva al riesgo de la anomia, al riesgo de la destrucción de nuestra propia sociedad. En definitiva, resulta necesario reunir a todos los argentinos en circunstancias muy difíciles y reunirlos para poder reconstruir la nación, para poder expresar en primera instancia las necesidades de los más débiles, porque creo que todos aprendimos que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y a partir de pensar en los más débiles, a partir de generar consumo, se incentivará la producción y podremos vivir en una Argentina que vuelva a ser vivible para todos los argentinos. Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer Claudito, no Claudito porque nos conocemos hace muchos años, y también a Guillermo, que hoy está acá. Lo más importante que quería decir son dos temas, obviando que soy un empresario pyme también de San Martín y que he recorrido el mundo en su momento con Guillermo a muchas intervenciones en el exterior y gracias a Guillermo nos salió muchas cosas. Cuando Claudio, ya hace unos meses atrás, me dijo que iba a apoyar a Guillermo y en su consulta le dijo,
tenés seguro que Guillermo te va a acompañar. Tenés seguro que vamos a reflotar un peronismo que se está olvidando. Por otro lado, recién llegadito de Córdoba, porque muchos también nos acuerdan qué pasó este domingo. Yo estuve desde el viernes en Córdoba junto a Juan Schiaretti y Guillermo, te mandan un saludo desde ahí también, con una victoria que fue arrollante, algo que merece el peronismo. Que merece el peronismo junto. Una de las cosas que se hizo ahí es un solo peronismo. Algo que hay que imitar para que todas las provincias hagan lo mismo. De hecho, lo están haciendo. Y creo que eso, hoy Guillermo, muchas veces lo hablamos, que hay que unificar criterio y dejar un poquito ese don de que yo soy primero y que en realidad, como dijo Perón, el que gana va a la cabeza y los que pierden acompañan. Creo que ese fue un tema que en las anteriores elecciones se habían perdido ese matiz que hoy nos hace arrodillarnos con la cantidad de impuestos, un país que no tiene rumbo y un presidente que se olvida que es presidente de un país. Yo no sé dónde está el presidente, cada vez que nos habla que estamos bien. Yo pregunto dónde está ese bien porque no lo vivo. Por otro lado también hoy me llena de orgullo que estemos todos juntos, desde la CGT, desde los empleados, desde los empresarios. Eso es lo que logra el PJ, un PJ unido. Y por supuesto nos falta un montón de gente más que tal vez por un tema de yo primero no se está dando cuenta que el país tiene que seguir adelante. Hoy nuestros compañeros que estaban ahí, Juan, Jorge, que hablaban, es verdad, tenemos que ir para adelante en un mundo totalmente distinto, en un mundo que hoy atraviesa, donde cada uno se resguarda en su producción interna. Me tocó, Guillermo, te comento, después de haber ganado con un arrollante 50, casi 60% en un lugar radical, digo, Córdoba es radical. Ganamos la capital radical de Córdoba. Ganamos porque en realidad nosotros somos del PJ, muchachos. Nosotros nos tenemos que sentir parte de ese triunfo, porque si no, no nos miramos. Fuimos a ver, lamentablemente, las grandes, y hoy lo decía muy claro, las grandes empresas. Arco, era una lástima cómo estaban trabajando, los pocas gente que estaba trabajando. Fuimos a ver las automotrices paradas. La verdad que este gobierno no ha dejado a nadie en pie, ninguna pyme, como para seguir trabajando. Y lo peor, que además de eso, esto fue después del triunfo de Juan Schiaretti, fuimos a ver esas empresas. Era el pueblo que dependía de esas empresas. La verdad fue arrollante el ver el malestar, la decadencia, a la gente no la alcanza. Un remisero me contaba que él estaba pensando si compraba un remedio o comía en esa semana. Estamos viendo un momento malo, por eso es importante decir que este gobierno, conducido con Guillermo, sea en diciembre o sea antes, se tiene que ir, porque estamos quedando cada vez peor, los pocos que estamos quedando. Acá nos encontramos todos juntos, Guillermo, algo que nunca se logró, la pyme y el sindicato y el empleado. Algo que antes no se había logrado, que cada uno tenga por un lado distinto. Hoy nos une el terror de este país. Así que bueno, les damos muchas gracias. Y Claudio, la verdad, Guillermo,
Es decir, esto es patria. Desde cada uno de nosotros no nos olvidemos que lo más importante es el triunfo, arrollador como se logró en Córdoba. Este es el principio de algo que se está logrando. Muchas gracias a todos. En primer lugar quería decir dos palabras como militante del espacio de la compañía Guillermo Moreno. Nosotros representamos a sectores nacionalistas y de peronismo ortodoxo. Fuimos invitados por Guillermo a participar de este frente electoral que va a recuperar la Argentina para los argentinos. Estábamos fuera de la cancha y pudimos ingresar gracias al compañero Guillermo. ¿Qué defendemos nosotros como agrupación? Los valores permanentes de la patria. Los valores permanentes de la patria se encarnan en los hombres que trabajan, y esos hombres que trabajan son los empresarios y el movimiento obrero organizado. Y a ellos tenemos que defender con todas nuestras fuerzas. Por eso, nuestros compañeros de la Brigada San Martín están apoyando al compañero Claudio para que sea intendente y por supuesto todos a Guillermo para que sea presidente. Quería resaltar un punto de todo lo que están diciendo, por supuesto, para no ser repetitivos, pero que nosotros hacemos hincapié en varios temas, sobre todo seguridad, defensa, pero hay uno que es troncal, que es el tema de la comunidad. Nosotros debemos recrear la comunidad organizada. Sin la comunidad organizada no vamos a llegar a lograr ese consenso entre empresarios y trabajadores, entre todos los sectores de la patria, para que todos defendamos el patrimonio común y así podamos tener ese desarrollo en lo personal y en lo comunitario. Yo quería contar una anécdota, aprovechando que está mi padre acá, con quien arrancamos nuestra empresa hace 16 años, también ahora dejando el militante político de lado, soy empresario pyme. Provengo de una familia de abuelos peronistas, que eran pobres, mis abuelos. Una de mis abuelas era analfabeta y la otra no había terminado la primaria. Ellos eran profundamente peronistas. Le dieron todo a mi padre para que él pudiera avanzar y ser supervisor y jefe de fábrica. Y yo soy el primer universitario de mi familia, el primero que alcanzó un título, soy ingeniero. Y eso lo debemos gracias al peronismo, que fundó mi universidad, por otro lado, que es la Universidad Tecnológica, se llamaba Universidad Obrera Nacional. Por eso aquellos que pertenecemos a ese mundo, nos juramentamos dar la vida por nuestra patria, dar la vida por un proyecto nacional, popular, cristiano y humanista, para que esa bandera que está allí atrás se vuelva realidad. Ni una pyme menos. Todo el modelo productivo argentino en desarrollo, en crecimiento, con las ideas que tiene el compañero Moreno. Y por eso necesitamos una conducción férrea, firme y que esté decidida a dar todo por nuestra patria. Por eso apoyamos a Moreno, por eso apoyamos a Cova y por eso gritamos todos juntos: ¡viva la patria! Me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Comentarle algo muy simple y bastante corto, porque yo creo que todos estamos esperando la palabra de Guillermo, porque nosotros que estamos al lado siempre nos sirve mucho, nos hace crecer y nos enseña. Así que cuanto más en esta noche aprovechar la palabra de él. Pero hacerle una reseña simple. Acá estábamos perdiendo mucho con este gobierno que tenemos desde hace 3 años, pero fundamentalmente se estaba perdiendo la esperanza, la fe, que es lo vital, porque sin esperanza no podemos tener futuro, no podemos tener mañana. Y la esperanza está en la doctrina justicialista, en esa doctrina que sí enarbola el compañero Moreno, porque es nacional, popular y cristiano. Por eso estamos junto con el CEJU. Yo soy un sacerdote, hoy evangélico, soy pastor, pero siempre digo soy pastor de doble P, soy peronista y pastor.
pero además vengo del estamento gremial. Yo he sido un hombre que estuvo con José Ignacio Rucci, tengo 71 años, y además después seguí con Lorenzo Miguel, así que vengo de la Unión Obrera Metalúrgica, y por esas cosas locas de la vida, en un momento dado encontré este camino hermoso que es el Evangelio, y es un camino de la fe. Con ese camino estamos acompañando a Guillermo Moreno. ¿Por qué? Porque tenemos fe, tenemos esperanza, y sabemos que es un gran doctrinario y un patriota, hombre que puede sacarnos adelante, porque hay que tener mucha fuerza para sacar adelante un país que está en el estado que hoy se encuentra. No cualquiera lo saca. Nosotros que decimos que Jesucristo es el único realmente líder, también en la política decimos que el verdadero líder que yo encontré se llama Guillermo Moreno, por el cual lo hizo hoy amigo, no un acompañante más, sino amigo, y me digna esa amistad. Así que, Guillermo, estamos todos esperándote a vos acá, así que dale. Muchas gracias, compañero. Ahí vamos. Compañeros, compañeras, gracias. Bueno, son los típicos fiestas peronistas. Organizamos. Acá. Yo para atrás, para adelante. Ahí. Organizamos, desorganizamos, todo al mismo tiempo. Como dijo Moyano, un día hacemos una cosa, otra la otra. Vamos así. En realidad vamos a reflexionar sobre temas complejos. La campaña tiene que tener como elemento ordenador que nos permita encontrar los mejores planes, programas y proyectos de lo que después va a ser un gobierno que permita direccionar las políticas públicas hacia donde nosotros pensamos en función del tamiz que tenemos de la visualización de la sociedad, que no es otra cosa que la ideología. Entonces está claro que los peronistas vemos la sociedad de una manera y otras ideologías la ven de otra, en el límite, a dónde queremos llegar. En el medio nos podemos poner de acuerdo sobre algunos tránsitos comunes que podemos hacer, y sobre eso vamos a dialogar, porque hay cosas que el próximo gobierno peronista sabe hacer con precisión y hay cosas que no sabe hacer, porque si no las hubiésemos hecho en el último gobierno. No es que no tuvimos, el ciclo peronista estuvo 13 años, 14 años, arrancamos principio del 2002 y nos fuimos fin del 2015, o sea que tuvimos unos cuantos años, el ciclo que arrancó con Rodríguez Sá y terminó con Cristina. Entonces, algunos elementos ordenadores para lo que va a ser nuestra acción de gobierno. Ahí un compañero dijo, el mundo del 2003, 2002 era bien distinto al mundo que vamos a encontrar en el 2019. Y es muy distinto porque el mundo del 2002 era el mundo que se estaba diseñando a partir del final de la Guerra Fría. Ahí nomás, 89, 90, caída del muro de Berlín y la instalación de un modelo hegemónico que era el neoliberalismo, cuando alguna concepción muy particular, que era la de Fukuyama, diciendo el fin de la historia. Esto es, la democracia liberal burguesa se había instalado en el mundo para siempre. Por lo tanto, se había terminado la evolución de las ideas. Y los peronistas estábamos raros en ese mundo. Que claro, nosotros que somos profundamente revolucionarios, resulta que nos habían dicho que se había terminado y que ya está. Que como algo nos dicen por ahí que pasó con las matemáticas o con alguna parte de la física, se terminó la evolución y ya no hay más nada. Lo miramos con rareza. Alguno de los nuestros se adecuó a ese mundo
fue el gobierno de Menem, se adecuó, consenso de Washington mediante, y ahí fue saliendo. Y a nosotros nos tocó bastante de nuestro gobierno administrar la cosa pública, intentando transitar hacia el bien común en ese mundo donde una de las doctrinas, la marxista, se encontraba enterrada debajo de los escombros del muro de Berlín. Esa es la realidad. Y quedaba la otra, rampante, definiendo un mundo homogéneo. En todo caso había algunas particularidades, pero en realidad el consenso de Washington era el decálogo del buen gobierno. Si vos querías hacer un buen gobierno, tenías que hacer lo que decía el consenso de Washington. Y nosotros no escapamos a eso. Claro, ahí transitamos, haciendo o intentando hacer lo que podíamos hacer. Hicimos algunos desafíos, como el de Mar del Plata y algunas cosas más, pero en términos generales, la OMC, Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, ordenaban las relaciones internacionales. Si algún presidente se iba un poquito, lo traía para acá, y si no... O sea que no había mucho más. Los organismos multilaterales de crédito, llamados BID, Banco Mundial, lo que fuera, la doctrina era común. Y los peronistas ahí estábamos refunfuñando. Allá por el 2007, 2008 se produce una crisis mundial muy particular, que ya hemos hablado hasta el cansancio, pero en el medio de esa crisis mundial se produce la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista, y que esto viene a cuento porque es muy importante para saber cómo va a seguir esta película y qué es lo que nos está pasando hoy. El sistema capitalista, más o menos como lo conocemos, tuvo 3 revoluciones. La primera es la industrial, la segunda es la de los procesos, principio del siglo XX, y la tercera, 2010, se vuelve a producir en Estados Unidos, y es la revolución energética norteamericana. ¿A qué llamamos revolución al interior del modo de producción capitalista? Cuando se modifica el perfil de producción de la manufactura de una manera tal que bajan violentamente los costos de la manufactura en un pueblo determinado. Cuando los ingleses hicieron la revolución industrial, que como dijimos varias veces, no es otra cosa que la habilidad que tuvo ese pueblo de transformar agua caliente en movimiento mecánico, que algunos de los que están acá sabrán hacerlo, algunos autoingenieros, yo el resto me parece que no tenemos hoy la pálida idea de cómo hacemos para transformar el agua caliente en movimiento mecánico. Los ingleses lo hicieron y lo que consiguieron fue abaratar las manufacturas extraordinariamente. Tal es así que la batalla de Obligado, donde ordena combate el brigadier general, no es al cual le rinde homenaje la agrupación que habló uno de los compañeros, no es otra cosa que entrar en combate para defender los puestos de trabajo de los argentinos, porque venían 20 buques de guerra, pero 90 mercantes, que venían remontando el Paraná para venderle a los paraguayos, sino para que venían 90 buques mercantes. Cuando el brigadier general ordena combate, no importa el combate en sí, no viene acá el cuento militar si se ganó o se perdió, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es, en el ámbito empresarial, que para vender la mercadería y cobrarla tuvieron que entrar en combate. Por lo tanto, lo que hizo el brigadier general fue aumentar el costo de la mercadería metida. Esto nosotros que somos comerciantes, industriales y demás, lo tenemos muy claro. No es lo mismo mandar el cobrador a cobrar y que venga, que mandarlo y tenga que ir y entrar en combate para venirse con la moneda. Entonces, el brigadier general ganó ese combate, porque no volvieron más.
Lo que estaba en discusión eran los puestos de trabajo. Segunda mitad del siglo XIX. Y lo resolvió de manera brillante. La segunda revolución era de los procesos, que era norteamericano. La película, usted la vieron, tiempo moderno, empezamos a medir todo. Y ahí la industria norteamericana obtiene una productividad vis a vis el resto de las industrias del mundo extraordinaria. Y ahí es Estados Unidos el que hoy todavía seguimos viendo. Lo que no esperaba el mundo era la tercera revolución, que es la que se da cuando los gringos encuentran la posibilidad, por el avance tecnológico, de transformar en explotación comercial el shale gas y el shale oil. No es que descubrieron el shale gas, nosotros lo descubrimos en Vaca Muerta, pero ya sabían que lo tenían. 70, 80 años hacía que sabían que lo tenían. No tenían la posibilidad de hacerlo comercial. El costo de exploración y explotación era superior al precio de venta, no hay negocio. Cuando la explotación de ese combustible es inferior al precio de venta, aparece el negocio. Y eso es, a partir del 2010, por una decisión estratégica que toma George Bush, hijo, donde dice: mi país, Estados Unidos, no puede depender del suministro energético de terceras potencias. Claro, nosotros cuando leímos ese discurso de Bush dijimos, es raro. 7 años después aparece Estados Unidos transformando el mundo, porque el único pueblo que no tenía que tener energía abundante y barata tiene energía abundante y barata. Y esto es un dato. Yo valoro enormemente lo que dijo uno de los empresarios sobre el tema de la empleabilidad, la inteligencia artificial, y etcétera, etcétera, y la automatización de los procesos. Pero lo que digo es, pongamos el acento en los costos primos de los productos, porque el problema que tuvimos nosotros en nuestro gobierno fue que de repente bajaron todos los costos primos, los costos principales en el mundo. Y ahí se nos armó un lío bárbaro, porque si no empezábamos a administrar el comercio exterior, lo que pasaba ahora, que perdemos empleo por el ingreso de mercadería extranjera, nos hubiese pasado a nosotros. Primera conclusión: cuando yo tengo que administrar el comercio exterior es porque estamos mal, no porque estamos bien. Por lo tanto, cuando uno plantea la solución de la administración del comercio exterior, lo plantea porque no tenemos alternativa, transformando en virtuoso lo pecaminoso. Pero no nos tenemos que olvidar que es por nuestros problemas que tenemos que hacer eso. Si no lo hubiésemos hecho en el 2003, y recién lo hice en el 2012. Entonces, primera conclusión: vis a vis el mundo tenemos un serio problema de costos primos. Y esto lo tenemos que asumir. Si no, no vamos a tener tenemos un problema serio de modelo de desarrollo permanente y sustentable. Que vamos a administrar el comercio exterior, no hay ninguna duda. La reflexión que tenemos que hacernos es, si sabemos que es un tema transitorio, ¿cómo nos preparamos para el salto posterior? Cuando nosotros no hicimos, el mundo nos hizo un juicio a través de Estados Unidos, Europa y Japón. 60% del PBI contra la Argentina. Antes de empezar ese juicio sabíamos cómo terminaba. Era imposible que nos fuéramos culpables de esa situación, y así fuimos culpables. Ahora, en el medio el mundo siguió girando y apareció un personaje de eso que la historia da, que no estaba en los planes de nadie, y que es el actual presidente de Estados Unidos. Y el tipo hace campaña electoral diciendo que va a hacer lo que nosotros hacíamos en la Argentina, que es preservar el mercado norteamericano para las empresas norteamericanas, con ese América primero, ¿está bien? Yo ahí llamo la atención de que 4 años atrás, en el 16, cuando fue la campaña, la inteligencia argentina,
los creanotecas, estos que piensan, que hablan en esdrújula, que se la saben todas, que son rubiecitos de ojos celestes, al margen del tamaño que tengan, todos ellos y ellas querían que ganara Clinton. Notable. Si hubiese ganado la Clinton, hoy esta reunión no la estábamos haciendo, no teníamos más industriales. O sea, fue un fenómeno notable. El tipo que decía que iba a hacer lo que estábamos haciendo nosotros decíamos que quería que ganáramos, la que no hacía lo que nosotros hacíamos, que nos había hecho un juicio para que dejáramos de hacer lo que hacíamos. Pero una cosa de loco. Es lo mismo que me pasa hoy. Cuando escucho a los que dicen, no se aflijan, Cristina cambió. Y salen por la televisión a explicar que Cristina cambió. Y tratan de convencer que Cristina cambió. Y nos convencen que Cristina cambió. De tanto decir que Cristina cambió, Cristina cambió. Ahora resulta que es la más votada por lo que hizo. Y quieren que la sigan votando a pesar que explican que cambió. Pero si cambió por lo que la quieren, entonces no la queremos. Tiene un lío bárbaro. Hay muchos muchachos que piensan menos de lo que hablan. Y esto es un problema. Vaya a saber qué fue lo que les gustó de la Clinton. Pero la realidad es que el mundo que planteaba la Clinton era un mundo que condenaba a la manufactura argentina a su extinción. La pregunta es, ¿por qué querían que ganara? No solo Macri, Macri, hasta el día que ganó, Trump le mandó un telegrama a la canciller de aquel momento, que era Marcona, diciendo, bueno, qué lástima, Estados Unidos se perdió una extraordinaria presidenta, pero bueno, ganó usted y lo felicitamos. ¿Se acuerdan? Ese telegrama fue así, redactado en esos términos. Una cosa increíble. Trump, al principio pensaban que era un outsider de la política, una cosa rara, y ahora se están convenciendo que en realidad Trump es un emergente de la clase dirigente norteamericana. La clase dirigente norteamericana generó Trump y las políticas de Trump. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empieza a hacer lo que cualquier empresario hace cuando tiene ventaja competitiva, de una tecnología, de un determinado insumo, la trata de maximizar. Y si tiene energía barata, trata que el resto del mundo, que puede usar la energía para competir con su aparato productivo, no la use, no la tenga. Hay dos espacios en el mundo en condiciones de competir económicamente con Estados Unidos, en este conflicto de orden 1, que es el conflicto de la economía: Europa continental y China. Por lo tanto, Europa continental y China se le habían acercado a Estados Unidos a su zona de confort. La distancia que había conseguido Estados Unidos con el resto del mundo en la posguerra se lo estaban achicando. Europa continental y los chinos tenían que tomar una decisión de volver a ampliar esa distancia, y es muy simple, le apareció la energía barata. ¿A Europa le puede venir llegar energía barata? Sí, también. Para eso tiene que convencer a Putin. Y cuando empiezan las negociaciones, Putin de alguna manera empieza un conflicto con Ucrania y le dice, mire, la verdad que va a ser difícil que me puedan convencer. Bueno, no hay problema, nos damos vuelta y vamos a Medio Oriente, porque ahí abunda la energía y no están en condiciones de usarla, la tienen que vender. Y ahí aparece el ISIS. Y de repente, de la noche a la mañana, nos encontramos en Medio Oriente, que es todo un quilombo mayor del que pensábamos. En Medio Oriente pasa lo que hizo el brigadier general. Entran en combate porque entonces no hay insumo posible, no hay plan de negocio. Y ahí se explica el ISIS. Claro, el ISIS también le sirve a Putin, porque le permite ir a Siria. Y en la medida en que estén los rusos en Medio Oriente, no hay ninguna posibilidad que la energía esté barata. No le sirve a Putin, no le sirve a Trump,
que Europa tenga energía barata. Si yo tengo energía barata y vos no tenés energía barata, la única posibilidad que tenés de venderme autos es haciéndome trampa, la Volkswagen. Pero ¿cuánto tiempo pueden los pobres alemanes hacerle trampa a los norteamericanos? El tiempo que los norteamericanos digan basta. Dijeron basta y se terminó la historia. En condiciones de mercado no está Europa hoy en posibilidad de competir con el aparato productivo norteamericano. Por la energía. Es prácticamente 1/3 el valor del millón de BTU de gas al cual adquieren las empresas norteamericanas vis a vis las empresas europeas. El imbécil de Galuccio en nuestro gobierno firmó 7,50 el billón de BTU cuando en Estados Unidos ya en ese momento estaba 2,50. ¿Cómo voy a hacer competitivo el aparato productivo argentino dándole a mis empresarios la energía 3 veces más cara? ¡El imbécil! Y esto es lo que hay que esto es lo que tenemos que reflexionar. ¿De dónde salió ese Galuccio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo obnubiló ese imbécil con ese plan de negocio que empezó a dolarizar las tarifas y nosotros, con poca reflexión, pensábamos que estábamos defendiendo los intereses de la patria? Algo pasa, falta reflexión. Y entonces esta reunión tiene que ser para que reflexionemos. Y recién empezamos. Vamos a ver porque cuando terminemos esta conversación vamos a hablar de cosas mucho más graves todavía que esto. Así que espero que ya hayan terminado la digestión, si no va a ser medio complicado. Esto. Hay una coincidencia básica entre Putin y Trump de que el único que va a tener energía barata de los utilizables es Estados Unidos. Putin no se la va a vender barata a Europa y del otro lugar que la podían sacar no la van a sacar porque nunca va a haber paz. Ahora, esto sirve para Europa y sirve para China, porque China tampoco tiene energía. O la compra en Medio Oriente, Irán por medio, o la compra en Rusia. Y no hay más lugar, por más que vaya Angola, vaya por ahí, que Venezuela, que... Muchachos, no están en condiciones. Sus dos proveedores son esos. Uno no puede porque está en combate y Putin le pone el precio. Por lo tanto, el aparato industrial chino tiene un problema muy serio, porque hoy los costos de base de un producto no es la mano de obra, es la energía, y la tienen los norteamericanos barata. Con eso ya Estados Unidos le alcanzaría, pero dice no, me voy a curar en salud, y le quita a su vez el mercado norteamericano al resto de los mercados, administrando el comercio. Todo esto lo venimos hablando hace muchos años, pero hace 2 días Trump sacó un Twitter que dice: bienvenidos a la revolución energética norteamericana. Muchos de los que están acá me han escuchado hablar de la revolución energética norteamericana del año 12 para acá. Hace 2 días Trump habla de la revolución energética norteamericana. Consolida el cambio del mundo. Este cambio del mundo, en términos del marco conceptual, tiene 2 grandes derrotados. El marxismo ya lo dijimos, pero el marxismo de segunda generación también, que son los socialdemócratas europeos. Cuando Moró dice yo soy socialdemócrata, bueno, estás en el pasado. Se terminó la socialdemocracia como opción para ordenar el mundo. Y lo otro que se terminó es el neoliberalismo. Porque al neoliberalismo o lo conduce Estados Unidos o no lo conduce nadie. Y no hay neoliberalismo con administración de comercio exterior. Eso es una estupidez. El neoliberalismo es la Organización Mundial de Comercio. Y en el mismo Twitter, yo les aconsejo que se anoten en los Twitter de Trump, porque hoy desde ahí se ordena las grandes directrices mundiales. Dice: solo voy a arreglar con China
cuando sea un gran negocio para Estados Unidos y salgamos de esa estupidez que nos generó la Organización Mundial de Comercio. Insisto, si Estados Unidos no conduce el neoliberalismo, no hay neoliberalismo en el mundo. No hay, porque Estados Unidos administra el comercio exterior. Claro, entonces si no hay neoliberalismo y socialdemocracia, que fue el mundo de la Guerra Fría, con sus más y con sus menos, pero sobre todo después de la terminación de la Guerra Fría, ¿qué tenemos hoy en el mundo? Y bueno, tenemos la emergencia de dos nacionalismos. Un nacionalismo xenófobo, que es el de categorías europeas. Los europeos le pifiaron con el marxismo, con el liberalismo y con el nacionalismo. Si no, el mundo estaría bien. Y el mundo está mal. El marxismo y neoliberalismo lo acabo de ver. Y el nacionalismo de los europeos costó 60 millones de almas. Por lo tanto, no es un nacionalismo posible. Pero ese es el que anida en los países del norte, al norte del Ecuador. Es el que levanta muros. ¿Está bien? El que dice, mi pueblo es superior a otro pueblo. Y si te pones difícil, lo arreglamos como lo tenemos que arreglar. Hay otro nacionalismo que surgió de manera muy extraña, que se perfiló al fin de la Segunda Guerra Mundial, pero que no tenía posibilidad de desarrollarse, que era el de la tercera posición. Acababa de terminar la Segunda Guerra, estaban los soviéticos, estaban los norteamericanos, y Perón empieza a hablar de la tercera posición. Nadie lo entendió. El viejo, una de las maravillas que tuvo fue que le dijo a mi generación que entre el tiempo y la sangre eligiéramos el tiempo. No le dimos mucha bola, pero fue un hallazgo. El tiempo pasó y hoy resulta que hay una confrontación en el mundo entre el nacionalismo xenófobo imperial y el nacionalismo de amor y paz. Ahora resulta que el nacionalismo de amor y paz tiene un solo pueblo que lo expresa, no hay otro. Tiene un gran difusor que es el Papa, pero un solo pueblo donde podemos hablar esta cosa y se entiende, que es el nuestro. Una cosa increíble, un pueblo mestizo, el único pueblo nuevo que es el pueblo americano, generó a su vez, en un lugar muy especial de las Américas, un pueblo raro que generó un nacionalismo, pero de amor y paz. Nosotros no queremos levantar muros, hacemos puentes. Y nosotros somos un pueblo donde nos mezclamos. Y donde nosotros decimos, no hay ningún pueblo superior al pueblo argentino, pero el pueblo argentino no es superior a ningún pueblo. Un nacionalismo raro el nuestro, porque no es de categorías europeas. Claro, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos las categorías europeas de la cabeza. Ahora, el problema que tengo, y esto yo lo quiero decir con mucha humildad. Lo quiero decir con mucha humildad. Donde habita el candidato que más votos tiene en nuestra causa, la inteligencia que rodea a ese candidato analiza la realidad con categorías europeas. Ahí lo tenemos a Heller, ahí lo tenemos a Sabatella, ahí lo tenemos a Moró, ahí la tenemos a la Marcó del Pont, ahí lo tenemos a Kicillof, ahí lo tenemos a Álvarez Agís, y síguela. Y ahora apareció Grabois, como si faltaba poco. Que aparte es sortiva, porque al menos el otro está en el marco del pensamiento. Ese está en la acción, dice vos no, los que están presos también. Son todos rochos, tiene que volver pero sin los chorros. Pero no digo quiénes son los chorros, entonces yo digo, bueno, Cristina le habrá preguntado quiénes son los chorros. No, pero es una estrategia. Todas estupideces. Hay un problema en la cabeza. Ese mundo no existe más. Esas categorías no interpretan mal la realidad. Claro, la negrada, que es un pensamiento nacionalista de amor y paz, parece que tenemos la razón. Y encima hablamos con palabras graves y agudas que la gente entiende.
No con esas esdrújulas que hacen unas oraciones tremendas como carta abierta y nadie entiende un carajo. La gente entiende, hablamos, sí, porque tiene que ver con lo doctrinario. Claro, ahí nosotros tenemos una confrontación casi en los límites del final. Porque el único país en el mundo que tiene una doctrina nacionalista de amor y paz somos nosotros. Y si en realidad empezamos a ser penetrados por las categorías europeas, se termina la posibilidad de un nacionalismo de amor y paz. Y entonces solo queda un nacionalismo violento. Porque es objetivo que la socialdemocracia y el liberalismo son de modelo. Y la socialdemocracia está en el mundo perdedor porque no tiene base material para salir, no tiene energía barata, ni la va a tener. Y entonces, o nosotros nos imponemos o el mundo está en un lío grande. Un lío grande que hace que hoy el hijo de Bolsonaro, hoy, el hijo de Bolsonaro le diga al pueblo brasileño que llegó la hora de desarrollar armamento nuclear en Brasil. Y entonces, ¿cómo? Pero ¿cómo vamos a tener armamento nuclear en Brasil? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Estamos en un lío, muchachos. Estamos en un lío muy grande. Porque a diferencia de la Argentina, donde tenemos un descerebrado, que es vago e ignorante, pero lo que los beneficia es que no trabaja o trabaja poquito. En Brasil, este humilde capitán se sigue levantando temprano y al pedo. Entonces trabaja más horas. Y es un despelote lo que va a pasar en Brasil. Yo pergeñé con mis compañeros que íbamos a tener problemas de acá a 3 años con Brasil. Porque el despelote brasilero se iba a intentar ordenar como explica las relaciones internacionales desde que existen como tal con conflictos externos. Y no va a ser Venezuela, muchachos, somos nosotros. Pero 3 años, con lo cual nos daba tiempo de dar la vuelta. Ahora este es tan salvaje como el nuestro de acá, que en 100 días no tiene más popularidad. Y entonces tiene que empezar a decir barbaridades. La primera que dice hace 15 días es: no quiero que gane el peronismo en Argentina. Ah, qué divertido. En cualquier otro momento eso significaba traer el embajador y empezar a hacer las cosas que tiene que hacer un país soberano. Esto es obvio. Como estamos, claro, ahora lo dijo con Bush. Y Bush todavía dice, no, ¿qué hizo? Se quedó callado. Claro, ni Bush se atrevió, cuando le dijo, no quiero que gane el peronismo en Argentina, a hacer un comentario. Pero él dice, bueno, si se quedó callado es porque es consciente. Y hoy mismo plantea el tema del desarrollo de armamento nuclear. Y este es un tema que nos compete a todos. Porque la defensa nacional desde el peronismo no es una cuestión de profesionales. Es una cuestión de la nación en armas. Y ahí volvemos a Schiaretti. ¿Qué dice Schiaretti? Dice: estoy orgulloso de pertenecer a la oficialidad de reserva de mi ejército de reserva. El ejército de reserva es la objetivación de la nación en armas. Y también habla de los 30.000 desaparecidos, porque entiende lo que hay que hacer. Claro, yo vengo a plantear esto en esta mesa, cosa que venimos debatiendo en este caso con la Brigadier General y con muchos otros compañeros, porque el tema de la defensa es un tema sustantivo. Y vengo a decir, miren muchachos, no es un tema de algunos profesionales, es un tema del conjunto. Claro, cuando uno plantea esto con las categorías socialdemócratas, claro que es de modé. Es tan de modé como decir oligarca cuando teníamos que armar de los sectores concentrados, los grupos hegemónicos, todas esas pavadas que no sabemos qué significa.
O sea, puteábamos a los grupos concentrados y todas las pymes son clientes de los grupos concentrados. Y si ese grupo concentrado no está, no tenemos materia prima. ¿O quién va a dar aluminio si no es un grupo concentrado? ¿Quién va a dar acero si no es un grupo concentrado? El Gran Bonete, salvo que lo quieras importar. Ah, bueno, pero ahí entonces estamos en otra discusión. Me quedo sin acero y sin aluminio. Bueno, entonces que flor de discusión, que la he tenido en el gobierno. No hay posibilidad de hacer acero en el fondo de casa, ni aluminio. Tiene que ser un grupo importante en la escala que corresponde. Ese no es el problema. Cuando le erramos el bizcachazo es el problema. Para eso tiene que estar el Estado, para equilibrar las cargas. Y eso es muy sencillo de hacer. Es un problema en el mundo de las ideas, no en el mundo de la acción. Cuando nosotros caracterizamos correctamente lo que pasa con el gobierno, tenemos capacidad de accionar. Si pensamos que este es un gobierno neoliberal de grupo concentrado y bla, 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 entonces lo que podemos es ir divididos porque si alguno de los grupos concentrados está dentro de nuestra fuerza. Cuando caracterizamos que este es oligarca, vamos todos por los oligarcas. Entonces, cuando este era un gobierno neoliberal, nos dividimos la provincia de Buenos Aires. Cuando es un gobierno oligarca, volvemos todos a la casa de la vieja, a comer la sopa de verdura. Después que fuimos a comer sushi y toda esta comida ridícula, venimos para acá y comemos la sopa de la vieja. Y nos encontramos en el Partido Justicialista todos. Nosotros tenemos la obligación de hacer un gobierno peronista exitoso. Por eso estoy discutiendo estas cosas, porque lo que empieza mal termina mal, como le pasó a Macri. Schiaretti hizo otro discurso sustantivo en el mismo discurso. El primero fue la reivindicación de la nación en armas y el compromiso de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. El segundo fue: no podemos administrar la cosa pública con déficit fiscal. Podemos administrarla con equilibrio fiscal, pero no podemos estar con déficit fiscal porque somos una economía bimonetaria, y eso lo hemos escrito hasta el cansancio. ¿Cuánto hace que lo venimos escribiendo? Hace mucho. ¿Cómo fue nuestro gobierno? Con superávit fiscal y superávit externo. ¿Y qué hicimos a tasa china? Nosotros durante 8 años administramos la Argentina con superávit fiscal. Ahora me entero que eso que fue virtuoso se cambió. E incluso Cristina dice en su libro, sinceramente, ¿cómo no voy a apoyar a Scioli si yo aprobé un punto más de déficit fiscal? O sea que aparentemente la decisión de mi gobierno fue auspiciar el déficit fiscal. Pero si no era ese nuestro gobierno. Mi gobierno era con superávit fiscal. Kirchner tenía una bolsa llena de plata, le iban a decir: ya no hay plata. No entraban muchachos en el Estado innecesariamente, no pasaba ninguna. Éramos una administración racional de la cosa pública, priorizando el superávit fiscal. Y crecimos a tasa china, porque cuando el Estado ahorra y hay equilibrio externo, obligatoriamente gasta el sector privado, que significa invertir. Claro, crece el sector privado y se mantiene el sector público, por lo tanto, en términos proporcionales, son más los privados que el público. Año a año, ¿qué fue lo que pasó en el gobierno? ¿Qué es lo que corresponde? Porque se supone que no somos estatistas, a menos que seamos estatistas. Claro, pero eso no es el peronismo. El peronismo no es estatista. Entendemos la lógica del Estado, por eso es que Schiaretti dice: no lo hace todo el mercado, acá viene el Estado. Pero si yo tengo déficit fiscal, o lo financio afuera, o me lo financia el sector privado argentino. Si el sector privado me lo financia, es que no invierte, porque usa el ahorro para financiar el sector público. Entonces pongámonos de acuerdo. Es elemental que un economista peronista va a decir no al déficit fiscal, como dijo Schiaretti, y venimos diciendo desde hace muchos. Ahora, resulta que los economistas, también de nuestro gobierno,
pero que vienen de otro marco conceptual, me quieren explicar que el déficit fiscal es virtuoso. En una economía bimonetaria tenemos un lío bárbaro, porque lo que empieza mal termina peor. Y si yo arranco con déficit fiscal diciéndole encima al conjunto del mercado que va a ser permanente, porque en realidad me parece que es virtuoso, porque no sé qué estupidez hago con los gastos del Estado, que significa ingreso del sector privado, un lío bárbaro. Y ese debate lo tenemos hoy. Y Schiaretti el día del triunfo se plantó y dijo: vamos a administrar la Argentina. Y yo estoy de acuerdo. Y todos los economistas del peronismo estamos de acuerdo, menos un grupúsculo. Pero ese grupúsculo es el que está con la dirigente que más votos tiene. Entonces tenemos un lío bárbaro. Porque aparentemente, no en un debate público, sino en un debate privado, parecería ser que es lo mismo administrar con superávit fiscal que con déficit fiscal. Y sale Heller el lunes a la mañana en un reportaje en ámbito financiero diciendo: no, si en Europa hasta 3 puntos de déficit fiscal se puede tener, y bla, 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 bla. Entonces lo que había hecho Schiaretti desde un ala del peronismo es decir: miren, muchachos, estamos en un problema muy serio. ¿Cómo lo ordenamos? Y lo tenemos que ordenar en un debate que debería ser amical, pero está complicado porque ya entramos en la campaña. Y el próximo gobierno va a ser peronista. Y no es lo mismo que arranque de una manera que arranque de otro. No es lo mismo. Y este es el debate que estamos teniendo ahora. Público. Y no hay alternativa. Porque no hay posibilidades de que hoy, si no es público, esto no se cristalice en la dirigencia de nuestra patria. Porque un modelo de desarrollo permanente y sustentable necesitamos que sea compromiso permanente de nuestros dirigentes sindicales, de nuestros dirigentes empresarios. No hay modelo de desarrollo si no lo hacen propio los empresarios y los trabajadores a través de su estructura dirigencial. No es cierto que los funcionarios pueden penetrar con su política en la cabeza de los empresarios o en la cabeza de los dirigentes sindicales. Esa es una estupidez estalinista, no es peronista. El Estado peronista sintetiza las necesidades de su pueblo, no es que penetra y cambia la cabeza de su pueblo. Por eso nosotros creemos en el conocimiento colectivo y en el conocimiento que generan los pueblos, no en la clase iluminada que conduce al pueblo penetrando con sus ideas. Eso fue Stalin, no somos nosotros. El problema es que el debate no lo estamos teniendo solo entre peronistas. Me vienen otras ideologías que han fracasado a penetrar con sus ideas y nos desordenan la cabeza. Entonces aparezco yo siendo doctrinario y parezco un desaforado, simplemente porque hablamos de peronismo y que podemos debatir con los compañeros en el marco del frente electoral para encontrar la mejor propuesta. Pero ese debate no se da. Nadie me aceptó el debate para ver cuánta pobreza dejamos nosotros. No me lo aceptó la UCA, pero tampoco los rubiecitos, algunos de San Martín, que decían que habíamos dejado 25 a 28. Y ahora van a Washington y explican que dejamos 28% de pobres, para que no le critiquen la cifra. Pero entonces somos unos imbéciles. Porque si nosotros después de 12, 13 años dejamos 28% de pobres, no servimos para nada. ¿Será eso lo que están buscando? La manera de que no existamos de acá a 20 años es que no existan las estadísticas. Porque dentro de 20, 30 años estamos muertos. Lo único que permanece son las estadísticas. Pero están todas cuestionadas. Y el que más cuestiona no es la nata, es Navarro. Y entonces digo, ¿qué es lo que pasa con estos pibes? ¿Qué es lo que le está pasando en la cabeza? Que arranque el ciclo peronista virtuoso, con superávit fiscal, superávit comercial, con doctrina, desaparezca de la historia de la Argentina como alguna vez quisieron hacer desaparecer a Perón. ¿Qué es lo que les pasa?
no pudieron con Perón y no van a poder con esto, porque estamos nosotros. Estemos presos, afuera, los profundamente peronistas de ese gobierno que vamos a reivindicar el gobierno peronista. Y que ahora le estamos diciendo a la sociedad argentina que porque el mundo cambió, el próximo modelo de desarrollo nacional y popular no tiene que ser con orientación al consumo, sino con orientación a la producción. Claro, cuando uno plantea la orientación a la producción, tenemos que empezar a explicarnos cómo vamos a distribuir el incremento de productividad. Porque si se lo apropian solo los empresarios, perdimos el debate con los marxistas por la plusvalía relativa. Se lo piden al profesor que yo le explique después. ¿Está bien? No lo vamos a hacer ahora. Y ese debate no lo quiero perder. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en cómo va a ser la próxima distribución del ingreso en la sociedad. Si aumento la productividad de la sociedad argentina, no puede ser más 50-50. Porque el 50-50, primero que no es de la doctrina, tiene que ver con el momento histórico. Pero segundo, el incremento de productividad me aumentaría la plusvalía relativa. Entonces tengo que ir a otra distribución del ingreso, que es 60-40 o 65-35 a favor de los trabajadores. Y entonces el próximo modelo de desarrollo encuentra a los trabajadores incrementando la renta nacional, su participación de la renta. Se lo digo a la CGT, me aplauden de pie, se lo digo a los empresarios, se llama un lío bárbaro. Pero si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Y este es el debate que tenemos que tener. Este es el debate que tenemos que tener. En este esquema de incentivar la inversión e incrementar la productividad del aparato económico argentino es necesario, porque si no, no achicamos la distancia con los costos primos del resto de los países. Y entonces la administración de comercio, que va a ser exitosa de corto plazo, de mediano plazo, sabemos que es muy difícil. Tengo 80 pasos fronterizos en cada provincia, esto es un despelote. Entonces lo podemos hacer un tiempo. Lo que tenemos que ganar ese tiempo es para aumentar la productividad en la sociedad, de tal manera de aprovechar la distancia que tenemos de los mercados de referencia, que le cuesta en términos de logístico llegar a la Argentina. Si esto lo conseguimos, y equilibrio macroeconómico mediante, estamos en condiciones de poder salir a la cancha. Que tenemos que modificar la infraestructura de la Argentina, no hay ninguna duda, pero tenemos 100.000 millones de dólares blanqueados por argentinos, que a razón de 10.000 millones por año yo tengo 10 años para gastar, y más de 10.000 millones no tengo que gastar porque si no se me cae el tipo de cambio competitivo. Con 10.000 millones puedo empezar 4 centrales nucleares por año, puedo hacer todos los trenes nuevos, puedo hacer los puertos nuevos, 100.000 millones de dólares puestos en infraestructura. En la Argentina hago todo nuevo. Y esa plata la tengo y todavía me quedan 200 o 250.000 millones de hechos líquidos en el mundo para los próximos 20 años. Es cuestión que nos pongamos de acuerdo. Para ponerse de acuerdo tiene que haber una conducción clara del proyecto nacional que expresa el proyecto popular. Y eso es lo que estamos discutiendo. Claro que para discutirlo en estos términos tenemos que ponernos de acuerdo que vamos a tener una inflación internacional, una tasa de interés internacional, vamos a manejar la economía con superávit fiscal, vamos a manejar la economía con superávit externo. Y ese debate lo tenemos que terminar de sintetizar, y todavía no lo hemos sintetizado. Sí. Muy bien, ahora vamos a ir. Vamos a ir, si no, tenemos un problema de que ese debate lo tenemos que terminar. Y lo tenemos que terminar rápidamente, no es un problema del amor a Cristina. ¿Quién no va a querer a Cristina? Esto es ridículo. Lo que estamos poniendo son posiciones políticas, son hechos políticos, esto que estoy transitando, esto es lo que estoy diciendo. ¿Cuál va a ser el esquema económico del próximo gobierno peronista? No es menor, no es que es un tema muy por eso es que Areti hizo lo que hizo el día que ganó. No es que no lo tenía claro. Tenía extremadamente claro y fue una sorpresa para el conjunto de los cuadros. Entonces, esta inserción de la Argentina en este nuevo mundo tiene dos desafíos, uno de corto y uno de mediano y largo plazo. El de corto plazo es China.
nuestro principal cliente y uno de los principales proveedores. El problema es que está en el bando de los perdedores. No es ganador China, porque no tiene energía, es perdedor, igual que Europa. Y el otro tema es Brasil, porque está claro que el Mercosur tiene una conformación geográfica lógica entre los dos países más importantes, pero de economías competitivas entre sí, no complementarias. Ellos venden soja, vendemos soja. Ellos venden maíz, vendemos maíz. Ellos venden carne, venden todo igual. Incluso competimos en nuestro propio mercado interno. Naturalmente, eso va a entrar en eclosión y nosotros tenemos que recuperar el viejo eje Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires, que es el viejo eje de la construcción de la América hispana, de la América hispana contra la lusitana. Y esta es una realidad, que en donde el mundo empieza a pensar en términos de nacionalismo, está claro que la existencia de Portugal tiene mucho que ver con los ingleses, que casualmente es lo que nosotros tenemos en otra de las hipótesis del Atlántico Sur. Este orden que hay es el que nosotros tenemos que entender, porque encima tenemos un problema de desarrollo de la manufactura en el eje Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires, porque ahí tenemos la posibilidad de nuestra manufactura para la zona, pero tenemos un problema con la soja, con los chinos. Porque ¿qué vamos a hacer con la soja? Entonces hay una reformulación del aparato productivo argentino donde vienen de vuelta ganador y perdedor. Y esto es muy interesante. Y esto es lo que tenemos que discutir mientras vamos haciendo política económica. Eso de corto plazo. Y de mediano y largo plazo tenemos un problema central, porque tenemos que demostrarle al mundo que hay la posibilidad de hacer un modelo de desarrollo nacionalista de amor y paz que sea superior al del conflicto, porque si no van a empezar a brotar las pepas mundiales, las pepas atómicas. Esto se va a armar un lío bárbaro, que es lo que ve el Papa. Estamos obligados a decirle al mundo que hay un nacionalismo distinto que puede ser exitoso, de amor y paz, para que los pueblos del mundo nos copien, porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Y esa responsabilidad la tenemos nosotros, no los socialdemócratas, no los neoliberales, nosotros los peronistas. Empezamos a tener una dimensión mundial. Nuestra doctrina, que es una doctrina de amor y paz, evita, enseñó que para todos los pueblos del mundo. El tiempo pasó y la responsabilidad de los peronistas es peronizar el mundo. Pequeño desafío tenemos. Evita había dicho que el trabajo de los peronistas iba a terminar cuando el último ladrillo fuera peronista en la Argentina, y ahora resulta que es el último ladrillo en el mundo. Miren qué trabajito que tenemos. Y ese debate también lo tenemos ahora cuando estamos conformando nuestra fuerza electoral. Y este debate es un debate central en la construcción de nuestro frente electoral. Que lo vamos a tener con los progresistas, no hay ninguna duda, también con los sectores religiosos y también con el nacionalismo, por eso lo que hablaron hoy aquí. Y ahí tenemos una paloma equilibrada. Si no teníamos una paloma donde una ala estaba complicada y entonces no volaba bien, ¿qué fue lo que nos pasó? Y por eso perdimos las elecciones, porque nos olvidamos que el hombre es cuerpo y alma, y el pueblo argentino también es cuerpo y alma. Por eso tenemos una guía espiritual. No alcanza con la base material de la nación, tenemos que también reverdecer la base espiritual de la nación. Por eso el compañero habló de comunidad. Y para que haya comunidad tiene que haber solidaridad, misericordia y perdón. Y en nuestro gobierno no hicimos solidaridad, misericordia y perdón. Y esa es la autocrítica más importante que tenemos que hacer. Pero porque no eran categorías de la socialdemocracia, la solidaridad, la misericordia y el perdón. Son categorías peronistas. Claro, entonces el debate es muy profundo. Y no tenemos que tener miedo en tenerlo. Y acá no hay tótems. Todos somos de carne y hueso. Y todos nos sentamos acá a discutir nuestras verdades. No es que vamos 20 minutos, hablamos y nos vamos. Eso no es así. Ahí no se construye nada. Y así no se hace política. Por lo tanto, acá humildemente,
le vengo a decir a los compañeros peronistas, empresarios, trabajadores, comerciantes, lo que fueren, que la responsabilidad que tienen es en este debate entre el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión, trabajar incansablemente para el nacionalismo de inclusión, si no vamos a terminar muy mal, porque el nacionalismo de inclusión es el único que garantiza una sociedad mundial en comunidad, que sea con misericordia y que sea con perdón, que es lo que pide el Papa Francisco. Y cuando tengamos el mundo viviendo en comunidad, recién ahí va a terminar el trabajo de los peronistas, porque recién ahí todos los pueblos del mundo van a poder decir que los días más felices fueron sábados y siguiendo su camino.